La lluvia caía sobre la ciudad esa noche como si el cielo hubiera guardado su ira durante mucho tiempo, y solo esa noche hubiera decidido derramarla toda sobre las calles estrechas de Hadley. Entre el agua negra que arrastraba luces quebradas, una mujer caminaba en silencio, arrastrando consigo todo lo que quedaba de una vida. Delia Harwell apretaba la correa del maletín médico de su madre. Con la otra mano sostenía una pequeña maleta que resbalaba entre los charcos. Dentro no había nada de valor para el mundo, unas cuantas prendas viejas, un cronómetro que su madre usaba para contar los latidos de los enfermos, y una carta de despido cuya tinta aún no se había secado. Pero para Delia, eso era todo su mundo, lo único que le quedaba. A sus 27 años, había vivido lo suficiente para entender una verdad amarga: esta ciudad nunca guardaba un lugar para los que tropezaban. 3 semanas antes, el hospital la había echado solo porque se atrevió a decir que un médico reconocido había recetado el medicamento equivocado, y que una persona había muerto por ese error. La gente creía en el diploma de la pared, creía en el traje a la medida. Delia solo tenía sus manos que habían mantenido latiendo tantos corazones, ahora temblando de frío, inútiles bajo la lluvia. Se dejó caer bajo el toldo de un edificio abandonado, apretando el maletín médico contra su pecho como si sostuviera la mano de su madre fallecida. Esta noche no era el final. Al menos estaba fuera de la lluvia. Entonces, del callejón al otro lado de la calle llegó un sonido, el choque seco del metal, un gemido ahogado, y luego el ruido de un cuerpo cayendo. Cuando Delia se atrevió a mirar entre la lluvia, vio 3 figuras, 2 de pie, una de rodillas. Y en unos pocos latidos, todo se invirtió. El hombre que parecía a punto de caer se levantó lentamente a toda su altura, con movimientos tan decididos y fríos que Delia olvidó respirar. Los otros 2 huyeron hacia la oscuridad, como si escaparan de algo más aterrador que la muerte misma. El hombre que quedó salió a la luz. Alto, de hombros anchos, un abrigo oscuro empapado que se pegaba a un cuerpo endurecido. Caminaba con una leve cojera en la pierna izquierda, la marca de una vieja herida. En la comisura de su boca había una mancha oscura, y con ojo profesional, Delia lo supo de inmediato: no era su propia sangre. El hombre se detuvo, giró la cabeza lentamente y miró directo hacia donde ella se escondía en las sombras, como si hubiera sabido todo el tiempo que estaba ahí. «No vas a necesitar eso», dijo con voz baja y áspera, como metal raspando piedra. Su mirada pasó por la mano de Delia, cerrada alrededor de las tijeras en su bolsillo, y luego se posó en el maletín que sostenía contra el pecho. Y esos ojos, no eran los ojos de un depredador, sino ojos hundidos, cruzados de rojo, cargando el agotamiento de un hombre que llevaba demasiado tiempo sin una sola hora decente de sueño. «¿Eres enfermera?», no era una pregunta. El hombre guardó silencio un largo rato, el agua de lluvia escurriendo del ala de su abrigo. Luego dijo lo que Delia jamás olvidaría. «Te pagaré lo que sea», dijo en voz baja. «Solo haz una cosa por mí. Siéntate a mi lado hasta que salga el sol». Y en la mente de Delia solo quedó una pregunta. Un hombre que acababa de hacer huir a 2 atacantes sin siquiera mirar atrás, ¿qué podía temer en la oscuridad? Tanto, que le suplicaba a una desconocida quedarse a su lado hasta el amanecer. Suscríbete a nuestro canal y viaja con nosotros a través de historias de sanación, donde la bondad siempre encuentra el camino de vuelta a casa. La propuesta quedó suspendida entre ambos, más pesada que la lluvia que caía a su alrededor. Delia no se movió. Cada nervio de su cuerpo le gritaba una sola cosa: «Levántate, toma la maleta, desaparece en la calle oscura antes de que sea tarde». Había escuchado suficientes palabras dulces de hombres en su vida, y había aprendido que detrás de cada invitación solía haber un precio que mujeres como ella no podían pagar. Un hombre que acababa de hacer huir a 2 atacantes en la noche no era la clase de hombre al que una mujer sensata debía seguir a casa. Apretó más la correa del maletín, con los pies ya al borde de retroceder. Pero entonces lo miró con más atención, y esa mirada cambió todo. El hombre apenas podía sostenerse en pie. Trataba de ocultarlo, con los hombros aún erguidos, la barbilla aún levantada, pero Delia había pasado demasiados años junto a camas de enfermos para no reconocer esas señales. Su peso estaba desplazado demasiado hacia un lado. Su mano derecha colgaba floja, y en la tela oscura de la manga se extendía una mancha, más oscura incluso que la lluvia. Su respiración era corta y rápida. Cuando la luz de la calle iluminó su rostro, Delia vio su piel tornarse gris, sus labios palidecer, el mismo tono que había visto en pacientes que habían perdido más sangre de la que creían. Este hombre estaba agotado, y ni siquiera sabía cuánto. Delia odió eso.
Odió la parte de sí misma que se negaba a darle la espalda. Su madre solía decir que una verdadera enfermera no podía cerrar los ojos ante alguien que sangraba, sin importar quién fuera esa persona, sin importar las circunstancias. Era a la vez el don y la maldición de esta profesión. Y ahora, parada en la lluvia junto a un desconocido peligroso, sentía esa maldición apretarse en su pecho. Su instinto de supervivencia le decía que corriera. Su instinto profesional la mantenía en su lugar. Por unos instantes, las dos corrientes lucharon como aguas opuestas. Al final, soltó un largo suspiro, y su instinto profesional ganó. Siempre ganaba. Tu brazo, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Estás perdiendo sangre. Si te quedas aquí 10 minutos más, te vas a desmayar antes de llegar a ningún lado. El hombre frunció el ceño levemente, como si sus palabras fueran lo último que esperaba escuchar. No necesito un médico. Suerte para ti, no soy médico. Soy enfermera. Dileya se puso de pie, dejó la maleta a un lado y sacó el maletín médico de su madre. Voy a vendarte esa herida. Eso es todo. No por tu extraña propuesta, no por tu dinero, sino porque no puedo quedarme aquí viendo a alguien sangrar en la calle y luego darle la espalda. ¿Entiendes? Por un momento hubo silencio. Luego la comisura de la boca del hombre se movió, no exactamente en una sonrisa, sino con la expresión de sorpresa de alguien que llevaba mucho tiempo sin encontrar a nadie que se atreviera a hablarle en ese tono. Se quitó el abrigo con dificultad, revelando el desgarro en la parte superior del brazo. Dileya se arrodilló junto a él bajo el toldo estrecho, y sus manos volvieron al trabajo con una familiaridad que no necesitaba pensar. Limpió la herida, presionó para detener la sangre, tomó un rollo de venda del maletín y lo envolvió firmemente. Los dedos que habían temblado de frío se volvieron firmes de nuevo, precisos y suaves. En ese momento, ya no era una mujer que había perdido su casa y su empleo. Era ella misma otra vez, la mujer que su madre había formado. «Listo», dijo, atando el último nudo. «Necesitas unos puntos, pero esto aguantará hasta la mañana». El hombre miró el brazo bien vendado, y luego la miró a ella más tiempo del necesario. «Rechazaste mi dinero», dijo, como si fuera un acertijo que aún no había resuelto. «Rechacé tu dinero. Entonces, ¿qué ganas con esto?» Dileya volvió a guardar el maletín, se puso de pie y se subió el cuello de su fino abrigo contra el viento. «Nada en absoluto. A veces la gente hace algo simplemente porque es lo correcto. Sé que eso debe sonar tonto en tu mundo». El hombre no respondió de inmediato. Solo la miró, empapada, temblando, sin techo al cual volver. Y aún así acababa de rechazar lo mismo que la mayoría de las personas en el mundo estarían dispuestas a canjear por su dignidad. Y en esos ojos cansados algo cambió levemente, un pequeño destello de luz que él mismo aún no había tenido tiempo de nombrar. «Sigue lloviendo», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Y no tienes a dónde ir». Dileya debió haber dicho que no. Debió haberle agradecido el toldo y buscado algún rincón de una estación de tren para sobrevivir la noche, como siempre lo había hecho. Pero la lluvia no cesaba, el frío ya se había metido hasta sus huesos, y la verdad desnuda era que en realidad no tenía a dónde ir. Así que cuando un auto negro se deslizó hasta la acera, silencioso como una sombra, ella solo apretó la maleta y lo siguió. El conductor no hizo una sola pregunta. Solo le dio al hombre un leve asentimiento y abrió la puerta. Dentro, el auto estaba tibio y limpio, con el aroma leve del cuero fino flotando en el aire, y Dileya se sentó apretada en una esquina, dolorosamente consciente de su ropa empapada y sus zapatos manchados de lodo en medio de aquella escena. Nadie habló durante todo el trayecto. El hombre apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. Pero ella sabía que no dormía, porque sus dedos tamborileaban un ritmo constante e inquieto sobre la rodilla. El ritmo de alguien que nunca se había permitido relajarse de verdad. El auto se detuvo frente a un edificio tan alto que Dileya tuvo que estirar el cuello para ver la cima. Luego un elevador los llevó hacia arriba, cada vez más alto, tanto que le zumbaron los oídos, hasta que las puertas se abrieron a un espacio enorme suspendido sobre la ciudad, donde todo Hadley se extendía debajo como una alfombra brillante de luces detrás del velo de la lluvia. Ella había cuidado a gente adinerada en casas grandes, pero nunca había estado en un lugar así, un lugar donde hasta el silencio olía a dinero y poder. Y sin embargo, lo que llamó su atención no fue la grandeza, sino el vacío. La habitación era enorme, pero casi no había rastro de una vida vivida ahí. Ni una sola fotografía enmarcada, ni un objeto innecesario, ni un poco de desorden humano y cálido.
Parecía más una fortaleza que un hogar, y Dileya entendió de repente que el hombre que vivía ahí estaba tan solo como ella, solo que de otra manera. Un hombre corpulento salió de la oscuridad del pasillo, cabello corto, hombros como una pared, sus ojos recorriendo a Dileya de inmediato con el escrutinio frío de alguien acostumbrado a evaluar amenazas en un parpadeo. Señor Frost, dijo el hombre, con voz baja y áspera, sin apartar los ojos de ella. No sabía que tenía invitada. Así que ahora ella sabía su nombre, Frost. Y de alguna manera ese apellido le quedaba bien, frío y cortante. Es enfermera, Bruno, respondió Frost, quitándose el abrigo mojado. Se queda esta noche. El hombre llamado Bruno asintió y no preguntó nada más, pero Dileya podía sentir la vigilancia en cada uno de sus movimientos. La forma en que se colocaba entre ella y el resto de la sala, como un perro guardián leal hasta la médula. A ella no le molestó. De hecho, le hizo sentir una extraña seguridad, porque esa cautela al menos era honesta. Lo que la inquietó vino de otro lado. Al final del pasillo, un segundo hombre estaba apoyado en el marco de una puerta, más joven, más pulcro, con una sonrisa cortés fija en los labios como una corbata anudada con demasiada perfección. Cuando Frost pasó, el hombre inclinó la cabeza en saludo educado. Pero en el instante en que Frost le dio la espalda, su mirada se deslizó tras él, y algo pasó por sus ojos que Dileya no supo nombrar. Un destello frío y calculador que desapareció tan rápido que se preguntó si lo había imaginado. Luego sacó su teléfono, se retiró a un rincón en sombras y comenzó a hablar en voz muy baja, de espaldas a todos. Dileya no pudo oír una sola palabra, y se dijo que no era asunto suyo, que en un lugar así debía haber cientos de llamadas así cada noche. Pero la inquietud permaneció, un pequeño grano de arena atorado en su mente, incluso mientras Bruno la conducía por los pasillos silenciosos hasta la habitación donde pasaría la noche más extraña de su vida. La habitación asignada era más pequeña que el resto del edificio, pero seguía siendo más grande que cualquier lugar donde ella hubiera dormido antes, con una cama cubierta de mantas blancas impecables y una ventana que daba al mar de luces de la ciudad. Bruno la dejó ahí, diciéndole que llamara si necesitaba algo, y luego cerró la puerta y se retiró. Pero Dileya no pudo dormir. Se cambió con la ropa seca que habían dejado sobre la cama, se sentó en el borde del colchón y escuchó el silencio de un lugar extraño. Entonces, a través de la pared, oyó pasos, firmes, inquietos, yendo y viniendo como un animal enjaulado. Los pasos de Frost. Duraron horas, y ella entendió de inmediato que era el sonido de un hombre que simplemente no podía quedarse quieto. Al fin, incapaz de resistir a la enfermera que llevaba dentro, se puso el abrigo, abrió la puerta y siguió el pasillo hacia la luz que aún estaba encendida. Lo encontró en una habitación llena de libros que sospechaba rara vez se leían, de pie junto a la ventana con un vaso de licor en la mano que nunca había tocado sus labios. «Deberías acostarte», dijo ella con suavidad. «Tu brazo necesita descanso». Frost se dio vuelta, y bajo la luz amarilla su rostro se veía aún más desgastado que en la lluvia. «Acostarme no sirve de nada», respondió, con la voz teñida de un amargo autodesprecio. «Ni siquiera recuerdo la última vez que dormí una noche entera». Ella se acercó, revisó de nuevo el vendaje de su brazo, y él la dejó hacerlo como si estuviera demasiado cansado para resistirse. «Debes pensar que estoy loco», dijo mientras ella le quitaba el vendaje viejo. Un hombre adulto suplicándole a una desconocida que se siente a su lado hasta la mañana. «He pagado a los mejores médicos del país. Especialistas que la gente espera meses para ver. He tomado suficiente medicina como para tumbar a un caballo. Algunas me dejaban inconsciente, pero eso no era dormir. Otras no hacían nada más que dejarme un sabor amargo en la boca. Me apuntaron luces al cerebro, me cubrieron de cables, y luego negaron con la cabeza y escribieron otra receta. Ninguna funcionó. Así que cuando te vi ahí afuera, empapada, sosteniendo ese maletín como si fuera tu propia vida, pensé que quizás alguien acostumbrada a velar a otros por la noche podría ser diferente. Ni siquiera sé ya qué estaba pensando. Era la súplica de un hombre que se había quedado sin camino. Dileya se sentó en la silla frente a él, y por primera vez desde que se conocieron, lo miró no como un peligro, sino como un paciente. Había visto antes este tipo de agotamiento, el que corroe a una persona por dentro, convirtiendo el sueño en un enemigo en lugar de un refugio. «No estás loco», dijo. «Solo estás cansado. Más cansado de lo que la medicina puede alcanzar». Frost se recostó en la silla y cerró los ojos, pero ella podía ver claramente que seguía tenso, aún en guardia. Y entonces, casi sin pensarlo,
Su mano se deslizó al bolsillo de su abrigo y sacó el cronómetro de su madre, el objeto que había cargado durante años como un amuleto. Lo colocó sobre la pequeña mesa entre ambos, el gesto tan familiar que lo hizo sin pensar, porque eso era lo que su madre siempre hacía junto a la cama de cada paciente que luchaba por dormir, dejarles un sonido constante al cual aferrarse. El pequeño tic-tac llenó la habitación silenciosa, lento, constante, un ritmo que nunca se apuraba y nunca se detenía. Dileya no dijo nada más. Solo se sentó ahí en silencio, dejando que ese sonido llenara el espacio vacío entre ellos. Y entonces algo extraño comenzó a suceder. La respiración de Frost se hizo más lenta. Sus dedos, que aún tamborileaban ese ritmo inquieto, poco a poco se relajaron. Las líneas tensas de su rostro se suavizaron poco a poco, como una cuerda demasiado apretada finalmente soltándose. Dileya permaneció completamente quieta, sin atreverse a moverse, apenas atreviéndose a respirar, observando cómo ese hombre poderoso se hundía en el sueño frente a sus ojos. No entendía por qué. Solo sabía que estaba sucediendo, y veló por él toda la noche, como su madre le había enseñado, hasta que la primera luz del amanecer se derramó sobre los ventanales. Cuando Frost abrió los ojos y se dio cuenta de que había luz de sol, de que verdaderamente había dormido por primera vez en 3 largos años, la miró con una expresión que Dileya jamás olvidaría, una mirada de puro asombro, casi de miedo, la de un hombre al que acababan de devolverle algo que creía perdido para siempre. Esa mañana, por primera vez desde que había entrado a ese edificio, Frost parecía otro hombre. No exactamente descansado, porque 3 años sin dormir no se borran en una sola noche, pero algo en sus ojos se había suavizado, como el agua después de una tormenta. La encontró en la cocina, donde ella se preparaba una taza de café tratando de no tocar nada más costoso de lo necesario. «Quiero que te quedes», dijo directamente, sin rodeos. «No una noche. A largo plazo. Tendrás tu propia habitación y se te pagará generosamente, más de lo que cualquier hospital te haya pagado jamás. Solo tienes que hacer exactamente lo que hiciste anoche». Dileya dejó la taza sobre la mesa, y el viejo cansancio se levantó de inmediato dentro de ella. Ese instinto que la había mantenido viva en tantas calles y tantas noches oscuras. Todo sonaba demasiado fácil, y en su vida, todo lo que sonaba demasiado fácil siempre traía una trampa escondida. «Ni siquiera sabes mi nombre», dijo. «Dileya Harwell», respondió él de inmediato, haciéndola quedarse quieta. «Bruno investigó anoche. Sé que eres enfermera titulada con 5 años de profesión. Sé que el Hospital Mercy te despidió hace 3 semanas. Sé que no le debes nada a nadie, excepto las deudas médicas de tu madre. Y sé que no tienes un techo sobre tu cabeza». Un escalofrío le recorrió la espalda al oír su vida recitada con tanta fluidez, como leída de un expediente. «Así que sabes que estoy desesperada», dijo lentamente. «¿Y crees que eso me hace fácil de comprar?». Frost no lo negó, ni pareció ofendido. «Creo que eso significa que tú y yo podemos ayudarnos. Tú necesitas un lugar a donde ir. Yo necesito algo que toda esta fortuna no puede comprar. Es un intercambio justo, señorita Harwell. Ni más ni menos». Ella lo miró un largo rato, sopesándolo. Sabía exactamente dónde estaba parada. Sabía exactamente que el hombre frente a ella vivía en un mundo que ella no entendía y no quería entender. Un mundo de autos silenciosos, guardaespaldas de hombros anchos y manchas de sangre en la comisura de la boca que no eran suyas. Pero también conocía el frío de una noche en la calle. Y sabía que no podía seguir envolviendo su orgullo en noches así para siempre. «Si me quedo», dijo al fin, «será en mis propios términos. Soy tu enfermera, nada más. Tengo mi propia habitación con una puerta que se cierra con llave. Y tú nunca cruzas ese umbral a menos que yo te dé permiso. Te cuido cuando lo necesites, pero no te pertenezco. No soy tu propiedad, ni un objeto más en este edificio. Y cuando quiera irme, me iré sin darle explicaciones a nadie». Hubo un breve silencio. Luego Frost asintió. «De acuerdo. No he terminado», continuó ella, endureciendo la voz. «No quiero saber qué haces para tener todo esto. Yo no pregunto, y tú no me cuentas. Yo sano cuerpos, señor Frost. Ese es mi trabajo. Lo que pase fuera de esa puerta es asunto tuyo, y quiero que se quede ahí afuera». Dileya se preguntó si Frost se enojaría, pero en cambio la comisura de su boca solo se levantó ligeramente, con esa mirada de admiración casi imperceptible que había visto la noche anterior. «Eres la primera persona en muchos años que se atreve a ponerme condiciones», dijo. «Entonces quizás sea hora de que alguien se atreviera», respondió ella.
Se dieron la mano. El apretón de dos desconocidos sellando un acuerdo que ambos fingían era mucho más simple de lo que en realidad era. Y cuando soltó su mano, Dileya se dijo a sí misma que nunca dejaría de recordar quién era en verdad ese hombre, que mantendría su corazón cerrado tan firmemente como la puerta de su habitación. Las noches siguientes se acomodaron en un ritmo propio. Y Dileya, entrenada para observar y recordar cada pequeño síntoma en un paciente, comenzó a reconocer un patrón. Lo comprobó con cuidado, como rastrearía el origen de una fiebre. La segunda noche, guardó el cronómetro en el bolsillo del abrigo y simplemente se sentó en silencio junto a él, y Frost se dio vueltas hasta casi el amanecer, con los ojos bien abiertos mirando el techo. La tercera noche, colocó el reloj sobre la mesa como había hecho la primera vez, y en menos de una hora, su respiración había caído en el ritmo profundo y parejo del sueño verdadero. Lo repitió una y otra vez, no por simple curiosidad, sino porque necesitaba entender, y el resultado siempre era el mismo. No era su presencia la que le permitía dormir. No era la habitación, no era la oscuridad, no era el agotamiento acumulado. Era ese sonido, ese pequeño y persistente tic-tac. Algo en su ritmo llegaba a un lugar profundo en el que la medicina y las máquinas jamás habían logrado tocar. Dileya era enfermera, no psicóloga. Pero había estado junto a suficientes camas de enfermos para entender que algunas heridas no vivían en la piel. Existían tipos de dolor tallados tan hondo en la mente de una persona que el cuerpo se negaba a soltarse, se negaba a confiar en que cerrar los ojos pudiera ser seguro alguna vez. Y comenzó a sospechar que este hombre cargaba una herida así, algo que había ocurrido en la oscuridad, algo que le hacía temer dormir por lo que el sueño pudiera arrebatarle. Ella no preguntó. Eso era parte del acuerdo. Y más que eso, sabía que había puertas que la gente tenía que abrir por sí misma, puertas que no se podían forzar con preguntas curiosas. Pero la respuesta llegó a ella una noche que no esperaba. Frost llevaba dormido más de una hora, su rostro más apacible de lo que jamás lo había visto, cuando de pronto todo su cuerpo se sacudió. Su respiración se volvió áspera y frenética. Sus dos manos se aferraron con fuerza al borde de la manta. Y antes de despertar por completo, un nombre se le escapó, ronco y quebrado. Daniel. Solo esa palabra, pero cargaba un peso que dejó a Dileya helada. No era el grito de un hombre poderoso. Era la voz de un niño perdido en la oscuridad, el sonido de una pérdida que nunca había sanado. Frost se incorporó de golpe, el pecho agitado, los ojos clavados en el vacío. Y por un instante no vio la habitación, no la vio a ella, sino algo desde muy lejos, desde hace mucho tiempo. Dileya no se movió. Solo estiró la mano y empujó suavemente el cronómetro hacia él, dejando que el tic-tac constante se alzara con más claridad en el cuarto, y observó en silencio cómo el hombre regresaba al presente. Poco a poco, su respiración se calmó, el pánico abandonó sus ojos. Se dio cuenta de que ella estaba ahí sentada, se dio cuenta de que acababa de revelar algo, y por un instante su rostro se cerró en defensa, como un animal atrapado en su momento más vulnerable. «Perdón por despertarte», dijo con rigidez, su voz ya recuperando su vieja frialdad. «No tienes que disculparte», respondió ella con suavidad. No le preguntó quién era Daniel. No le preguntó qué había pasado. Solo se quedó sentada en silencio, dejando que ese sonido constante hiciera su trabajo. Y después de un largo rato, Frost volvió a recostarse. Pero Dileya permaneció despierta el resto de la noche, con el corazón pesado por el nombre que acababa de escuchar. Daniel, un nombre pronunciado con todo el amor y todo el dolor que un ser humano puede soportar. No sabía quién era, pero sabía una cosa con certeza, que fuera lo que fuera ese hombre en el mundo de afuera, en algún lugar dentro de él seguía rompiéndose por alguien que había perdido. Dileya aún no entendía del todo cómo se ganaba la vida Frost, y había prometido no preguntar, pero había cosas que una persona no necesitaba preguntar para poder ver. Una tarde, cuando lo acompañó a una fila de edificios viejos en las afueras de Hadley, donde él dijo que necesitaba pasar a resolver algunos asuntos, lo vio. Frost entró a una pequeña tienda de abarrotes cubierta de polvo. Y adentro, un hombre de mediana edad llamado Albert Tance estaba parado detrás del mostrador, las manos temblorosas, el rostro pálido, enfrentando a un hombre corpulento con un abrigo caro que le gruñía amenazas. El nombre de aquel hombre era Calvin Rosource, uno de los que trabajaban para Frost, el que cobraba deudas. Y en ese momento golpeaba el mostrador con la mano, obligando al dueño de la tienda a pagar el doble de lo que había pedido prestado, amenazando con quitarle el pequeño local que era todo lo que tenía su familia. Dileya vio los ojos del tendero desviarse rápidamente hacia el cuarto de atrás,
donde se oía la voz suave y cantarina de un niño, y él cerró apresuradamente esa puerta, como tratando de levantar un muro entre su hijo y lo que estaba pasando. Frost se quedó parado en silencio en la puerta un momento, observando, y Dileya sintió que la temperatura del lugar parecía bajar varios grados. Cuando habló, no alzó la voz en absoluto. Calvin, dijo, una sola palabra, pronunciada con suavidad, pero el hombre corpulento se estremeció como si lo hubieran golpeado con un látigo. Giró sobre sí mismo, y toda la agresividad de su rostro se disolvió al instante, reemplazada por miedo puro. Señor Frost, tartamudeó. No sabía que venía. Solo estaba cobrando la deuda como usted me indicó. Como yo te indiqué, repitió Frost las palabras, aún con voz suave, pero había algo en ella que congeló toda la sala. Avanzó un paso lento a la vez, y la leve cojera en su andar no lo hacía verse más débil. Lo hacía parecer más aterrador, como algo que no se podía detener. Te dije que cobraras exactamente el monto que se había prestado. No te dije que lo duplicaras. No te dije que amenazaras con quitarle el sustento a una familia. Y definitivamente no te dije que entraras a un lugar donde hay un niño y obligaras a un padre a cerrar la puerta de vergüenza y miedo. Calvin abrió la boca para defenderse, pero Frost levantó una mano y el hombre se cayó de inmediato. ¿Qué crees que significa el poder?, dijo Frost, y ahora estaba casi pegado al rostro del hombre, la voz bajando hasta casi un susurro, aunque todos en la sala aún podían oír cada palabra. ¿Crees que significa apretar el cuello de los que no tienen nada con que defenderse? Un hombre de verdad nunca se vuelve más fuerte pisoteando a alguien más débil que él. Eso no es fuerza. Es cobardía disfrazada de fuerza. Calvin asintió temblando, el sudor brotando en su frente. Frost se giró hacia Bruno, que esperaba tranquilo detrás de él, y le hizo apenas una señal. La deuda del señor Ance queda cancelada. Toda. Y Calvin nunca volverá a poner un pie en este barrio. Encárgate. Bruno asintió, escoltó al hombre tembloroso hacia la salida, y todo terminó con tanta suavidad que Dileya apenas podía creer lo que acababa de presenciar. El tendero se quedó paralizado, incapaz de hablar, y luego empezó a tartamudear su gratitud, pero Frost solo dejó un fajo de dinero sobre el mostrador, suficiente para reparar la pequeña tienda desgastada, y se marchó sin aceptar una sola palabra de agradecimiento. De regreso en el auto, Dileya se quedó en silencio, mirándolo, su mente enredada con emociones contradictorias. Acababa de sentir miedo. Miedo de esa clase de poder que podía hacer temblar a un hombre corpulento con solo pronunciar su nombre. Pero también había visto algo más, algo que no esperaba. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué te molestas por una tiendita y una deuda que para ti no significa casi nada? Frost miró por la ventana, y pasó un largo rato antes de responder, con la voz distante. Porque sé lo que se siente ser aplastado bajo el pie de alguien más fuerte cuando no tienes nada en las manos. Conozco ese sentimiento mejor que nadie. Y Dileya, por primera vez, comenzó a entender que este hombre era mucho más complicado que el mundo oscuro en el que vivía. Había algo de su vida que Dileya nunca le había contado a Frost, y era Naomi, la niña de 8 años que estaba criando, hija de su hermana, que había dejado este mundo varios años atrás y le había dejado a Dileya el regalo más precioso de su vida. Todo este tiempo, había dejado a la pequeña con una vieja amiga de confianza, ahorrando cada dólar que podía para cuidarla. Pero cuando Frost se enteró por Bruno, dijo solo una cosa simple, que este edificio era lo bastante grande para tía y sobrina, y que una niña debía estar con su familia. Y así, un sábado por la tarde bañado de sol, Naomi puso un pie en el penthouse por primera vez, y no se dejó abrumar por su tamaño ni su lujo como Dileya había temido. En cambio, corrió directo hacia el enorme ventanal de vidrio, presionó la nariz contra él y gritó de alegría al ver toda la ciudad diminuta debajo, como una caja de juguetes. «Tía Dileya, estamos en las nubes», gritó la niña, y esa risa clara y brillante resonó en la habitación acostumbrada al silencio, derritiendo su frialdad como el sol derrite la neblina. Frost estaba parado en la puerta, extrañamente incómodo, el hombre capaz de hacer temblar a hombres corpulentos con una sola mirada, sin saber qué hacer frente a una niña. Naomi se volvió a mirarlo, la cabeza ladeada con la curiosidad inocente de la infancia, y luego anunció sin rodeos. «Eres muy alto. ¿Sabes jugar a la búsqueda del tesoro?». Frost abrió la boca, claramente sin idea de qué era eso, y Dileya tuvo que contener una sonrisa al ver a ese hombre poderoso acorralado por una niña de 8 años. «Me temo que nunca he jugado», admitió. «Entonces te voy a enseñar», declaró Naomi, como si fuera lo más importante del mundo,
y tomó su mano grande y llena de cicatrices con la suya pequeña y lo arrastró. Y para el asombro de Dileya, Frost se dejó llevar obedientemente. Toda esa tarde, el Pentouse, que siempre había sido silencioso como una fortaleza, se llenó de repente de risas y pisadas apresuradas. Naomi escondió una piedrita que había encontrado en algún lado y lo obligó a buscar por toda la casa. Y Frost, el hombre que enfrentaba a la gente más peligrosa de la ciudad sin pestañear, se agachó y miró debajo del sofá con una seriedad casi cómica. Cuando se cansó, la niña se sentó en el suelo con los lápices de colores que Dileya había traído, dibujando con profunda concentración, la lengua asomando por la comisura de la boca. Un rato después, corrió hacia Frost y le tendió una hoja de papel. «Te dibujé», dijo orgullosa. En el papel estaba la figura de un hombre alto trazado con líneas torcidas e infantiles, de pie junto a una casa. Y sobre su cabeza, en lugar de nubes oscuras, había un sol amarillo brillante con rayos que se extendían en todas direcciones. «¿Por qué dibujaste el sol?», preguntó Frost, con una voz que sonaba completamente distinta. Naomi se encogió de hombros, el encogimiento despreocupado de una niña. «Porque te ves como un poco triste, y la gente triste necesita el sol más que nadie. Eso decía mi mamá». Esa frase inocente quedó flotando en el aire, y Dileya vio algo romperse y sanar al mismo tiempo en los ojos de Frost. El hombre sostuvo la hoja de papel entre las manos que alguna vez habían aterrorizado a tanta gente, mirando ese pequeño sol torpe durante un largo rato, y cuando levantó la vista, había una luz en sus ojos que Dileya nunca había visto. «Gracias, Naomi», dijo con suavidad. «La guardaré para siempre». Y cumplió su palabra de verdad, porque esa noche Dileya lo sorprendió colocando cuidadosamente el dibujo sobre su escritorio, justo donde pudiera verlo cada día. Ese pequeño sol brillando en el rincón más oscuro de su vida. Esa historia finalmente se contó una noche tarde, después de que Naomi se había quedado profundamente dormida, cuando Frost y Dileya se sentaron juntos en la habitación silenciosa con solo el tic-tac del cronómetro como compañía. Quizás fue el pequeño sol sobre su escritorio lo que abrió una puerta dentro de él. O quizás simplemente estaba demasiado cansado de cargarlo solo. Empezó a hablar en voz baja, los ojos fijos en el vacío, como si leyera de una vieja página que conocía de memoria, palabra por palabra, pero que nunca se había atrevido a leer en voz alta. Le contó que alguna vez tuvo un hermano menor, Daniel, 6 años menor que él, la única persona en este mundo que había amado de verdad. Los dos hermanos habían crecido sin padre ni madre, apoyándose el uno en el otro en calles que no mostraban piedad. Y Lincoln, así se llamaba, Lincoln Frost, había criado a Daniel con sus propias manos. Había hecho de todo, incluso cosas de las que no se sentía orgulloso, para que su hermano menor tuviera comida, un lugar donde dormir y un futuro. Daniel era la razón por la que había entrado a este mundo, la razón por la que se había vuelto duro e implacable, porque había jurado que nunca dejaría que su hermano volviera a sufrir hambre, frío o miedo. Y había cumplido esa promesa. Había construido todo un imperio, y Daniel había crecido hasta ser un joven amable y cálido, completamente distinto del mundo oscuro que gobernaba su hermano mayor. Un joven con una sonrisa capaz de hacer que la gente olvidara sus penas. Pero ese mismo mundo, el mundo que Lincoln había creado para protegerlo, fue el que finalmente se llevó a Daniel. Lo contó con una voz tan serena que resultaba aterradora, que una noche, 3 años atrás, sus enemigos habían ido por él mientras los dos hermanos dormían en la misma casa, creyendo que era el lugar más seguro del mundo. Entraron en la oscuridad, en silencio, y para cuando Lincoln despertó, ya era demasiado tarde. No describió los detalles de lo que había pasado en esos momentos caóticos, y Dileya no necesitaba que lo hiciera, porque el dolor en su voz lo decía todo. Solo le contó del momento después, el momento en que sostuvo a Daniel en sus brazos, ahí en el suelo, y luchó con desesperación imposible por mantenerlo ahí. Puse mi mano sobre su pecho, dijo Frost, y por primera vez su voz se quebró. Podía sentir su corazón todavía latiendo. Mantuve mi mano ahí, contando cada latido, diciéndome que mientras pudiera seguir contando, él seguía conmigo. Le supliqué que resistiera. Le prometí todo. Pero ese latido seguía haciéndose más lento bajo mi palma, debilitándose poco a poco, hasta que, no terminó la frase. No hacía falta. Dileya se quedó ahí, paralizada de silencio. Y en un instante sin aliento, entendió todo. Entendió por qué no podía dormir. Porque para él, cerrar los ojos significaba soltar, y soltar significaba perder. Cada noche que se dejaba caer en el sueño era otra noche en que temía despertar y encontrar que alguien más se había ido.
Temía que un momento más de su propia guardia relajada tuviera que pagarse de nuevo con la vida de alguien que amaba. Y entendió, más profundamente que nada, porque el tic-tac del cronómetro podía arrullarlo hasta dormir cuando una fortuna en medicinas no podía. Porque era el sonido de un latido constante e inquebrantable, un latido que no se hacía más lento, que no se debilitaba, que no se apagaba en silencio. Era el sonido que le decía a la parte más herida de él que un corazón seguía latiendo justo a su lado, que esta noche no tenía que hacer guardia, que esta noche nadie se iría. Dileya miró al hombre corpulento sentado ahí con el peso de 3 años sobre los hombros, y no ofreció ni una sola palabra hueca de consuelo, porque sabía que ninguna palabra podía alcanzar ese dolor. En cambio, solo estiró la mano en silencio, a través del espacio entre ambos, y la puso sobre la suya, esa mano que alguna vez había sostenido un latido que se apagaba, y la mantuvo ahí, tibia y firme, hasta que casi amanecía. Después de que Frost derramó su dolor, un silencio suave se asentó entre ambos, y Dileya entendió que ahora le tocaba a ella. Él había abierto su puerta, y sería injusto que ella mantuviera su propio candado tan cerrado. Bajó la mirada hacia el cronómetro, todavía sonando sobre la mesa, y por primera vez le contó a quién le había pertenecido de verdad. Esto era de mi madre, empezó, sus dedos tocando ligeramente el estuche metálico desgastado por los años. Ella también era enfermera. Quizás la mejor enfermera que he conocido. Crecí en pasillos de hospital, esperando a que terminaran sus turnos, quedándome dormida en sillas de plástico. Ella fue quien me enseñó todo lo que sé. Le contó de la madre que la había criado sola, tan sola como Lincoln había criado a Daniel, una mujer que creía que sanar a otros era lo más noble que un ser humano podía hacer. Le había enseñado a Dileya a poner los dedos sobre la muñeca de un paciente, a escuchar la historia que contaba un latido, a usar ese mismo reloj para contar cada pulsación y descubrir que andaba mal dentro de un cuerpo. Me decía que un latido nunca miente, continuó Dileya, su voz haciéndose más suave. Que cuando cada palabra podía ser falsa, el corazón de una persona seguía diciendo la verdad. Creí eso toda mi vida. Luego llegó a la parte más difícil, la que nunca le había contado a nadie. Su madre había enfermado de un mal que llegó en silencio y se extendió rápido. Y aunque Dileya había hecho todo lo posible, aunque había pasado incontables noches despierta junto a su cama, usando las mismas manos que su madre le había entrenado para intentar retenerla, al final había estado igual de impotente. Soy enfermera, dijo, y su voz tembló levemente. He salvado a tantos desconocidos. Y sin embargo, cuando le tocó el turno a la persona más importante de mi vida, no pude salvarla. Me senté ahí sosteniendo este reloj, contando su latido mientras se hacía más lento, igual que tú con Daniel. Y entiendo esa impotencia, ese sentimiento de que tus manos, las manos hechas para sanar, no pueden retener a la persona que amas. Cuando esas palabras salieron de ella, algo cambió en la habitación. Los dos estaban sentados ahí, un poderoso jefe criminal y una enfermera pobre, dos personas que parecían no tener nada en común. Y sin embargo, se miraban a los ojos y veían reflejado su propio dolor. Ambos habían sostenido alguna vez un latido que se apagaba entre sus manos. Ambos habían probado ese momento terrible en que se dan cuenta de que el amor solo no basta para mantener a alguien con vida. Ambos cargaban una culpa sin nombre, la creencia persistente de que seguramente habrían podido hacer más. Entonces por eso, dijo Frost con suavidad, sus ojos amables de una manera que ella nunca había visto, por eso lo llevas contigo. No como herramienta, sino como un pedazo de ella. Dileya asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser honesta. Mientras siga sonando, siento que ella sigue conmigo. Como si no la hubiera perdido del todo. Frost la miró un largo rato, y luego dijo algo que ella no esperaba. Entonces somos más parecidos de lo que crees. Los dos vivimos por el sonido de un corazón que ya no late. Y en ese momento, la última distancia entre ellos, esa distancia de sospecha y cautela que Dileya había construido con tanto cuidado desde el primer día, se disolvió en silencio. No a través de un gesto romántico, no a través de una confesión de amor, sino a través de algo mucho más profundo, la comprensión total entre dos almas que cargaban la misma herida. Pero esa cercanía recién formada no duró mucho antes de que la brutal realidad del mundo de Frost se estrellara y la hiciera pedazos. Una noche, después de que Naomi había sido enviada a pasar la noche en casa de una amiga de Dileya, algo salió mal en el edificio. Gritos se alzaron desde el piso inferior, pasos apresurados y frenéticos, y cuando Dileya salió de su habitación, se encontró con una escena que le heló la sangre.
Bruno y varios hombres más escoltaban a un desconocido por el pasillo. El rostro del hombre lleno de miedo, y el aire dentro del edificio cargado de una amenaza como nunca antes había sentido con tanta claridad. Frost estaba parado en medio de todo, y esta vez no era el hombre que se había agachado a buscar la piedrita de Naomi, ni el hombre que había sostenido su mano en silencio hasta el amanecer. Esta vez era otra cosa, frío y distante, un jefe criminal manejando los asuntos del bajo mundo, y Dileya de repente se dio cuenta de que había olvidado. Se había permitido olvidar quién era él en verdad. Se retiró a su habitación, el corazón acelerado. Y esa noche entera no pudo dormir. Pero esta vez no era porque estuviera preocupada por él. Era porque estaba preocupada por sí misma, y sobre todo, porque estaba preocupada por Naomi. A la mañana siguiente fue a verlo con la maleta ya lista, el rostro pálido pero decidido. «Tengo que llevarme a Naomi», dijo, la voz temblorosa pero sin retroceder. «Lo siento. Sé que prometí. Sé que has sido bueno con las dos, pero anoche lo vi. Vi tu mundo, y no puedo dejar que una niña crezca en un lugar así. No puedo dejar que esté cerca de las cosas que pueden pasar aquí. Juré sobre la tumba de mi hermana que la mantendría a salvo, y esa promesa importa más que cualquier otra cosa, incluso». Dejó la frase sin terminar, sin atreverse a decir el resto. Frost guardó silencio un largo rato, y ella se había preparado para la ira, para amenazas, para el poder que sabía que él podía usar para retenerla, porque lo había visto hacer que la gente obedeciera con solo una voz tranquila. Un hombre como él, capaz de dar órdenes a toda una ciudad, podía perfectamente negarse a dejarla ir. Pero no lo hizo. En cambio, solo asintió lentamente. Y no había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda y una comprensión que le dolió el corazón a Dileya. «Tienes razón», dijo con suavidad. «Una niña merece crecer en la luz, no en la oscuridad. Y eres una buena tía por ponerla por encima de todo». Se giró hacia Bruno y le ordenó que preparara un auto para llevarlas a donde ella quisiera, y que se asegurara de que tuviera suficiente dinero para empezar de nuevo con seguridad, sin ataduras. «Nunca te impediré hacer lo que crees correcto», dijo. «Llegaste a mi vida como una mujer libre, y te irás como una mujer libre. Solo lamento que», se detuvo, sin terminar la frase, pero ella entendió. Lamentaba que su mundo no fuera un lugar donde ella pudiera quedarse. Dileya tomó la maleta y caminó hacia el elevador. Y eso debió haber sido el final. Pero justo cuando las puertas del elevador estaban por cerrarse, de repente se dio cuenta de algo. El hombre que acababa de dejarla ir. El hombre que no había usado ni una fracción del poder en sus manos para retenerla. El hombre que había puesto su libertad y la seguridad de Naomi por encima de su propia soledad. Ese hombre no era la oscuridad que había temido la noche anterior. Un hombre verdaderamente peligroso jamás la habría dejado ir. Solo un hombre que la respetaba de verdad podía haber hecho eso. Y Dileya se quedó ahí, una mano sosteniendo la puerta del elevador, dividida entre un miedo que había echado raíces profundas dentro de ella y una nueva verdad que apenas comenzaba a revelarse. Que a veces el lugar más seguro no es el lugar donde no hay oscuridad, sino el lugar donde hay alguien dispuesto a proteger nuestra luz. Dileya no entró al elevador esa noche, y se quedó, no porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque había empezado a entender la diferencia entre un mundo oscuro y un hombre decente forzado a vivir dentro de él. Pero mientras la relación entre ella y Frost avanzaba en silencio hacia un nuevo capítulo, en otro lugar dentro de su imperio se estaba formando una tormenta silenciosa. Durante mucho tiempo, la organización de Frost había controlado la mayor parte de lo que se movía por el distrito de Hadley. Y uno de sus principios inquebrantables era que nunca se involucraba en el tráfico de nada que pudiera destruir a la gente, especialmente medicinas falsas, algo que despreciaba hasta la médula. Así que cuando Bruno le informó que una red de fármacos falsos se estaba filtrando en la zona, colando frascos sin valor en pequeñas farmacias y clínicas pobres, aprovechándose de la gente que más sufría, Frost ordenó que rastrearan a quien estuviera detrás. La investigación duró semanas, siguiendo cada pista, cada nombre, cada flujo de dinero, hasta que todo apuntó a un solo hombre. Un médico bien conocido, una cara respetada en los círculos médicos de la ciudad, un hombre que había usado con astucia su posición tanto para recetar medicinas mortales como para lavar limpio el origen de las mismas. Su nombre era Aldis Pique. La noche que Bruno puso el expediente sobre el escritorio y pronunció ese nombre en voz alta, Frost solo lo leyó con cuidado, memorizando cada detalle sobre este nuevo enemigo, sin darse cuenta de que ese nombre ya cargaba otro significado dentro de su propia casa.
No fue sino hasta que Dileya entró al estudio con una taza de té, como solía hacer, y su mirada pasó accidentalmente sobre la fotografía sujeta dentro del expediente, que todo se rompió. Se quedó paralizada en medio de la habitación, la taza de té temblando levemente en su mano, y toda la sangre pareció drenarse de su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué tienes una foto de este hombre?, preguntó, con una voz tan pequeña que apenas se oía. Frost levantó la vista y de inmediato notó que algo andaba mal. ¿Lo conoces? Dileya dejó la taza sobre el escritorio, la mano temblando tanto que casi la derrama, y se quedó mirando el rostro en la fotografía, el rostro que había habitado sus pesadillas durante meses. Ese es el hombre que arruinó mi vida, dijo en voz baja. Ese es el médico que denuncié. El hombre que recetó el medicamento equivocado y causó que un paciente muriera, y luego usó su poder y su reputación para silenciarme, para convertirme en mentirosa, para echarme a la calle. Soltó una risa, un sonido amargo sin ninguna alegría. Pensé que solo era un error, un médico arrogante que se negaba a admitir su culpa. Nunca imaginé, no pudo terminar la frase. Frost se quedó inmóvil, y Dileya vio algo cambiar en sus ojos. Un shock poco frecuente en el rostro de un hombre que siempre controlaba cada emoción. Se puso de pie, tomó la fotografía y la miró con una expresión que ella no supo leer. En su mente, dos piezas acababan de encajar de una manera terrible. El hombre que perseguía por envenenar a gente inocente con medicinas falsas, y el hombre que había llevado a la mujer parada frente a él a la calle, eran uno y el mismo. Pike no era solo un eslabón más en la cadena criminal que Frost despreciaba. Era el hombre que había robado el honor y el sustento de Dileya, que había convertido a una enfermera devota en una mujer vagando bajo la lluvia con todo lo que poseía dentro de una maleta. El paciente que murió, dijo Frost, la voz bajando tanto que se volvió aterradora. El que intentaste salvar. Era una de las víctimas de la medicina falsa que él vendía, ¿verdad? Dileya lo miró, y esa verdad emergió lentamente en su mente, una verdad que no había podido ver mientras estaba sola frente al sistema de poder que protegía a Pike. Siempre había pensado que era un error médico. Pero ahora entendía que el paciente no había muerto por un error. Había muerto por avaricia. Y ella, la única persona que se había atrevido a hablar, había sido aplastada simplemente por interponerse en el camino de esa avaricia. Frost dejó la fotografía, y cuando levantó los ojos hacia ella, había una promesa silenciosa en ellos, más aterradora que cualquier juramento. Pagará, dijo. Por todo. Resultó que Pike también había sentido que alguien seguía su rastro, y no era la clase de hombre que se quedaba quieto esperando. Lo que más temía no era Frost, un hombre cuyo rostro aún no conocía, sino Dileya, la única persona que todavía poseía algo capaz de hundirlo. Porque antes de ser expulsada del hospital, ella había logrado guardar copias de la evidencia sobre la receta equivocada, los números que no coincidían, los registros que había protegido en silencio como alguien que se ahoga aferrado al último trozo de madera rota. Una tarde, cuando Dileya salió sola a comprar algunas cosas para Naomi, un auto de lujo se deslizó junto a ella, y la ventana bajó, revelando el rostro que la había perseguido durante meses. Pike la invitó a subir al auto con la sonrisa pulida de un hombre acostumbrado a esconder crueldad bajo una superficie cortés. Y después de un momento de duda, Dileya subió, porque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Dentro del auto, Pike no rodeó el asunto. Señorita Harwell, dijo, con voz suave como terciopelo. Creo que es hora de que nos sentemos como adultos. Sé que aún guardas algunos documentos, y sé que la vida ha debido ser muy difícil para ti últimamente. Sacó un fajo de papeles y los puso sobre su regazo. Esto es una oferta. Firmas la declaración confirmando que tus acusaciones anteriores fueron un malentendido lamentable, que cometiste un error bajo estrés. A cambio, se cancelará por completo el saldo de las deudas médicas de tu madre. Tu reputación será restaurada. Recuperarás tu empleo, incluso en un mejor puesto. Recuperarás todo lo que perdiste, y más. Dileya miró los papeles sobre su regazo, y por un momento la tentación se cerró sobre ella como una mano fría. Pensó en la deuda que pesaba sobre sus hombros, en las noches sin hogar, en el futuro de Naomi, en todo lo que podría darle a la niña con solo firmar su nombre. Una firma, y todo el sufrimiento terminaría. Su mano tocó levemente el bolígrafo que él le ofrecía. Pero entonces pensó en el paciente que había muerto, en su rostro, en cómo su familia debió haber llorado de dolor. Pensó en las otras personas inocentes que tomaban su medicina falsa cada día sin saberlo. Y pensó en su madre, en la lección que le había enseñado alguna vez,
que un latido nunca miente, que algunas cosas son más preciosas que la seguridad y la comodidad. Lentamente, dejó el bolígrafo y empujó los papeles de vuelta hacia él. No, dijo, y su voz fue tan firme que hasta ella misma se sorprendió. No voy a firmar. La sonrisa en los labios de Pike se endureció. Deberías pensarlo muy bien, señorita Harwell. Esta es tu última oportunidad. No tienes nada en las manos. Ni casa, ni trabajo, ni futuro. ¿Exactamente qué planeas usar en mi contra? Tengo la verdad, respondió Dileya, mirándolo directo a los ojos sin parpadear. Y tengo mi conciencia. Puedes quitarme mi casa, mi trabajo, mi honor ante el mundo. Ya has hecho todo eso. Pero hay una cosa que nunca podrás comprarme ni robarme, y es quién soy. Si firmo este papel, estaré traicionando al paciente que murió. Traicionando a todos a los que sigues envenenando. Y traicionando a la madre que me enseñó que salvar vidas es lo más sagrado que existe. Prefiero vivir sin un centavo a mi nombre y aún así caminar con la cabeza en alto, que ser rica y tener que bajar la mirada cada vez que me vea al espejo. Pike la miró, y por primera vez, bajo su máscara cortés, apareció algo venenoso y peligroso en sus ojos. Entonces acabas de cometer un error muy grave, dijo en voz baja. La puerta del auto se abrió y Dileya bajó, las piernas temblorosas, pero la cabeza aún en alto, dejando atrás todo lo que hubiera podido recuperar y llevándose consigo lo único que jamás cambiaría, su propia dignidad. Pike no exageraba cuando dijo que Dileya acababa de cometer un grave error, porque no era hombre de amenazas vacías, y sabía que para enfrentarse a una fuerza como Frost necesitaba un ojo desde adentro. Y ya tenía ese ojo. Durante semanas, Frost había sentido que algo andaba mal, que su enemigo siempre parecía ir un paso adelante, conociendo sus movimientos de antemano, anticipando los lugares a donde iría. Alguien filtraba información desde dentro, y ese pensamiento le pesaba, porque su círculo de confianza era muy pequeño, y cada nombre en él pertenecía a alguien en quien alguna vez había depositado su fe. Bruno fue quien descubrió la verdad, después de muchas noches rastreando en silencio cada llamada, cada transacción, cada movimiento sospechoso. Y el nombre que le llevó a Frost hizo que toda la habitación pareciera quedarse en silencio. Era Gareth Mallerie, el joven de la sonrisa cortés siempre fija en los labios, el que había estado al lado de Frost durante muchos años, el que Frost había sacado de la oscuridad y convertido en una de sus manos derechas más capaces. Había sido él desde el principio, el hombre que siempre se demoraba en rincones sombríos, siempre sacando su teléfono y dando la espalda para hablar en voz baja cuando creía que nadie lo veía. Frost llamó a Gareth, y cuando el hombre entró a la habitación con su sonrisa familiar, Frost solo colocó en silencio sobre el escritorio la evidencia que Bruno había reunido. La sonrisa en los labios de Gareth se fue apagando lentamente. «Te di todo», dijo Frost. Y lo más aterrador era que no había ira en su voz, solo una tristeza fría y dolorosa. «Te recogí cuando no tenías nada. Confié en ti como en un hermano. Te dejé entrar a mi casa, te senté a mi mesa, te dejé conocer secretos que no le conté a nadie más. Y vendiste todo eso a un hombre de medicinas falsas. ¿Por qué, Gareth?» Sabiendo que ya no tenía sentido negarlo, Gareth reveló su verdadero rostro, y la falsa cortesía cayó como una máscara hecha pedazos. «Porque me cansé de ser tu sombra, Siseo. Construiste todo un imperio mientras yo era para siempre el hombre parado detrás de ti, haciendo tus recados. Pike me prometió algo que tú nunca me diste, la oportunidad de ser mi propio amo. Hablas de lealtad, pero la lealtad no me da de comer». Frost lo miró un largo rato, y en sus ojos, Dileya, que observaba en silencio desde la puerta, vio no la rabia que esperaba, sino un profundo cansancio, la soledad de un hombre que acababa de descubrir que ni siquiera dentro de su círculo más cercano tenía en verdad a alguien en quien apoyarse. Ese era el precio del mundo en el que vivía, un mundo donde el poder podía comprar obediencia, pero nunca el corazón de una persona. «Estás equivocado, Gareth», dijo Frost con suavidad, poniéndose de pie. «Nunca te vi como mi sombra. Tú te viste así a ti mismo. Habría estado dispuesto a darte el mundo entero si solo me lo hubieras pedido. Pero elegiste la traición, y peor aún, elegiste ponerte del lado de un hombre que envenena a los inocentes». Le hizo una señal a Bruno, y sus hombres avanzaron para llevarse a Gareth. Frost no necesitó levantar la voz, no necesitó tocarlo, porque la caída del traidor se había decidido con nada más que un asentimiento silencioso, y Gareth fue escoltado hacia afuera a enfrentar las consecuencias de su elección, expulsado para siempre del mundo que había traicionado. Cuando solo quedaron los dos en la habitación,
Frost se quedó de espaldas a Dileya, los hombros cargando un peso invisible. ¿Ves? Dijo sin darse vuelta. Este es mi mundo, un lugar donde incluso la gente que aprecio puede clavarme un cuchillo en la espalda en cualquier momento. Tenías razón en querer mantener a Naomi lejos de esto. Pero Dileya no se fue. En cambio, se acercó, se paró a su lado y colocó en silencio el cronómetro de su madre sobre el escritorio, dejando que su tic-tac constante llenara el pesado silencio. No estás solo, dijo con suavidad. Ya no. Antes de ser sacado del juego, Gareth había logrado darle a Pike algo invaluable: el horario y las costumbres de Frost, las rutas que solía tomar, los lugares que frecuentaba sin muchos hombres a su lado. Pike, sabiendo ahora contra quién se enfrentaba, y entendiendo que Frost jamás lo dejaría en paz, decidió atacar primero, apostándolo todo a una jugada arriesgada para eliminar de una vez a su mayor amenaza. Esa noche, antes de salir del edificio, Frost y Dileya habían llevado a Naomi a quedarse en casa de una amiga cercana de Dileya, fuera de la ciudad, un lugar tranquilo con un jardín amplio y un perro cariñoso que a la niña le encantaba, completamente lejos de todo peligro. Naomi les había dicho adiós con la mano desde la ventana cálidamente iluminada, el rostro radiante porque pasaría todo el fin de semana jugando, totalmente despreocupada y a salvo, sin saber nada de la tormenta que se avecinaba. Fue la seguridad de la niña lo que le dio a Dileya la calma que necesitó para enfrentar lo que vino después. De regreso, mientras el auto atravesaba una zona desierta entre viejos almacenes, todo sucedió muy rápido. Otros autos surgieron de repente para bloquearlos por delante y por detrás. Y en un instante, la quietud de la noche se rompió en caos. Bruno, sentado en el asiento delantero, reaccionó con velocidad relámpago, gritándoles a Frost y a Dileya que se agacharan. Era una emboscada calculada cuidadosamente, ejecutada en un lugar aislado escogido a propósito, lejos de cualquier mirada, lejos de toda ayuda, un lugar donde llamar a una ambulancia o llegar a un hospital era casi imposible. Porque Pike había mandado hombres a bloquear cada camino, y cualquiera que apareciera en público ahora se convertiría en blanco. Frost, incluso en la situación más desesperada, mantuvo una calma asombrosa. Empujó a Dileya hacia el piso del auto, la cubrió con su propio cuerpo y le dio órdenes firmes a Bruno y a los demás. En el caos de la noche oscura, Frost y sus hombres pelearon con fiereza para abrirse camino. Y en esa delgada línea entre la vida y la muerte, él no pensó en sí mismo ni por un segundo, solo se aseguró de que Dileya estuviera protegida detrás de él. Ella se acurrucó en el piso del auto, el corazón golpeando como un tambor de guerra, escuchando cómo el mundo violento que siempre había tratado de evitar explotaba a su alrededor, y se dio cuenta de que el hombre que usaba su propio cuerpo para protegerla estaba dispuesto a darlo todo por mantenerla a salvo. Al fin, después de minutos que parecieron eternos, Bruno encontró una salida, y el auto rugió hacia adelante, rompiendo el cerco y desapareciendo en la noche. Habían escapado, o al menos eso pensó Dileya, hasta que levantó la cabeza y vio el rostro de Frost bajo la luz tenue y parpadeante de las farolas que pasaban. Lo vio recostado contra el asiento, una mano presionada con fuerza contra el costado, y entre sus dedos una mancha oscura se extendía. Le habían disparado mientras la protegía, y no había dicho una sola palabra. Había apretado los dientes y aguantado para poder sacarla del peligro primero. «Frost», gritó, el miedo apretándose en su pecho. Él intentó sonreírle, pálido, pero el color ya se drenaba de su rostro. «Estoy bien», dijo, aunque la debilidad en su voz traicionaba las palabras. «Mientras tú estés bien». La voz de Bruno llegó desde el asiento delantero, tensa, diciendo que no podían ir al hospital, que los hombres de Pike habían tendido una red por todas partes esperando a que se mostraran, que llevar a Frost ahí ahora sería lo mismo que entregarlo a la muerte. Y en ese momento aterrador, mientras la vida del hombre al que lentamente había llegado a amar se le escapaba delante de sus ojos, Dileya se dio cuenta de que la única persona que podía salvarlo ahora, en un lugar sin médico, sin hospital, y sin nada más que el viejo maletín médico de su madre, era ella. Algo dentro de Dileya se levantó de inmediato. Una calma fría que no sabía que aún poseía. El instinto forjado por 10 años junto a camas de enfermos y emergencias de vida o muerte. El miedo no desapareció, pero se movió al fondo, dejando espacio para la enfermera dentro de ella. Le ordenó a Bruno que los llevara a algún lugar oculto y seguro, cualquier lugar lejos de la vista de Pike. Y cuando el auto se detuvo dentro de un almacén oscuro y abandonado, ella se puso a trabajar con el maletín de su madre, lo único precioso que ahora se interponía entre Frost y la muerte. Extendió su abrigo para que él se recostara,
rasgó la tela de su camisa para exponer la herida, y sus manos, las mismas que habían temblado impotentes bajo la lluvia la noche en que se conocieron, ahora se movían con una precisión y decisión que la asombraron incluso a ella misma. Presionó con fuerza para detener el sangrado, sacó del maletín las pocas herramientas que su madre siempre le decía que llevara, y comenzó la batalla por arrancarle la vida a la muerte. Ahí mismo, sobre el suelo frío de un almacén abandonado, sin máquinas, sin luces quirúrgicas, sin nadie que la ayudara. Solo ella y todo lo que su madre le había enseñado. Tienes que quedarte despierto. ¿Me oyes, Frost? Dijo, su voz mezcla de mando y súplica. No cierres los ojos. Mírame. Pero su rostro se ponía cada vez más pálido, su respiración cada vez más superficial, y Dileya sintió el terror crecer dentro de ella al darse cuenta de que se le escapaba. Y entonces, casi por instinto, hizo lo que su madre le había enseñado, lo que había hecho miles de veces, pero nunca con un corazón tan importante. Sacó el cronómetro, puso sus dedos contra el cuello de él para encontrar el pulso y comenzó a contar. El tic-tac constante resonó por el almacén oscuro. Y bajo sus dedos, sintió su latido, débil, lento, pero ahí. Y en ese momento, una verdad terrible y dolorosa se estrelló contra ella. Entendió de golpe, hasta la médula de sus huesos, lo que él había cargado durante 3 largos años. Porque ahora era ella la que estaba sentada ahí con la mano sobre un corazón que se apagaba, contando cada latido como si mientras pudiera seguir contando, esa persona seguiría con ella. Ahora era ella la que no se atrevía a apartar la mirada, no se atrevía a parpadear, con miedo de que hasta un momento relajado bastara para arrebatárselo para siempre. Ahora era ella la que le suplicaba a un corazón que no se detuviera, negociando con el destino, vertiendo todo su amor y toda su voluntad en mantener a una persona en este mundo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero sus manos no temblaron. No me dejes, susurró, inclinándose cerca de él, todavía contando, todavía presionando con fuerza sobre la herida, todavía haciendo todo lo posible. ¿Me oyes, Lincoln Frost? No te he dado permiso de irte a ningún lado. Todavía nos queda toda una vida por delante para sanarnos el uno al otro. Naomi todavía te necesita. Yo todavía te necesito. Así que tienes que quedarte. Tienes que luchar. Tienes que demostrarme que este latido no es una mentira. Y como en respuesta a ella, como si el sonido del reloj y el sonido de su voz lo hubieran anclado a la vida misma, el latido bajo sus dedos poco a poco se estabilizó. Ya no se debilitaba, sino que empezó a fortalecerse poco a poco. La sangre había dejado de fluir bajo sus manos hábiles. Su respiración, aunque todavía superficial, se había vuelto pareja de nuevo. Lo había sostenido. Con todo lo que su madre le había dejado, con el viejo maletín médico y el cronómetro, y 10 años de devoción a su profesión, la mujer alguna vez rechazada por toda la ciudad había recuperado la vida del hombre más poderoso que jamás había conocido, ahí mismo, en el lugar más oscuro y desesperado. Y mientras se quedaba ahí sosteniéndolo en sus brazos sobre el suelo frío del almacén, escuchando su latido volver a un ritmo constante junto al tic-tac del reloj, entendió que el destino le había dado una oportunidad que nunca le dio a él, la oportunidad de salvar a la persona que amaba. Cuando el peligro inmediato pasó, y Bruno encontró un lugar seguro a donde llevarlo, una casa discreta donde Dileya podía cuidarlo sin temor a que los hombres de pique los encontraran, las horas siguientes pasaron en una espera tan tensa que casi asfixiaba. Ella no se apartó de su lado ni medio paso. Se sentó junto a su cama toda la noche, le cambió los vendajes, vigiló cada respiración, y colocó el cronómetro justo junto a su almohada, para que ese tic-tac familiar se quedara con él incluso cuando se hundía en una inconsciencia febril. Había pasado muchas noches despierta junto a camas de enfermos en su vida. Pero ninguna noche había sido tan larga como esta. Ninguna noche había hecho que cada respiración de otro ser humano significara tanto para ella. Sostuvo su mano, la mano que alguna vez había hecho temblar a tanta gente, ahora quieta y débil entre las suyas, y en voz baja le contó, aunque no sabía si podía oírla, las cosas simples que esperaba que hicieran juntos una vez que se recuperara. Enseñarle a Naomi a andar en bicicleta, el café de las mañanas, todas las pequeñas cosas que nunca se había atrevido a soñar hasta que él entró en su vida. Y cuando los primeros rayos del amanecer se colaron por la rendija de las cortinas, sintió sus dedos moverse levemente en su mano. Levantó la vista de golpe, el corazón atorado en la garganta, y vio sus párpados abrirse lentamente. Por un momento su mirada seguía brumosa y perdida, como si buscara el camino de regreso desde un lugar muy lejano. Luego esos ojos la encontraron, se detuvieron en su rostro,
y algo dentro de ellos se suavizó, se aclaró. Dileya esperó, las lágrimas ya al borde de derramarse, esperando que dijera algo, que preguntara si seguía vivo, algo sobre Pique, sobre la herida, sobre su propia seguridad. Pero no dijo nada de eso. En cambio, Lincoln Frost la miró, a la mujer que había velado por él toda la larga noche, de la manera en que alguna vez había anhelado que alguien lo hiciera, la mujer que no se había ido, la mujer que seguía ahí cuando despertó, y sus labios secos y agrietados se movieron levemente mientras exhalaba 3 palabras. Solo 3 palabras, y sin embargo contenían un mundo entero. ¿Sigues aquí? No era una pregunta. Era una verdad que se decía a sí mismo. Un milagro que necesitaba decir en voz alta para poder creer que era real. Porque durante 3 largos años, cada vez que cerraba los ojos, había vivido con el miedo de que al abrirlos de nuevo, la persona a su lado ya no estaría. Que despertaría de nuevo en la soledad y la pérdida. Estaba acostumbrado a despertar y encontrar un espacio vacío. Pero esta vez fue diferente. Esta vez abrió los ojos y ella seguía ahí. Las lágrimas que Dileya había estado conteniendo todo ese tiempo finalmente rodaron por sus mejillas. Pero eran lágrimas de una emoción que no encontraba palabras para nombrar, una mezcla de alivio, felicidad y un amor tan profundo que dolía. Sí, respondió, la voz quebrándose mientras apretaba su mano. Sigo aquí, y no me voy a ningún lado. Él la miró un largo rato, y en esa mirada estaba todo lo que los dos nunca habían dicho en voz alta, todas las confesiones de amor que nunca habían pronunciado, porque entre ellos, el amor nunca había sido cuestión de palabras. Era presencia. Era quedarse. Era una persona velando mientras la otra dormía la noche más oscura. Una mano sosteniendo un latido que se apagaba y negándose a soltarlo. Apretó suavemente su mano, la presión débil pero cargada de significado. Y en esa pequeña habitación bañada por el amanecer, con el cronómetro sonando constante junto a su almohada, 2 personas que alguna vez estuvieron rotas encontraron en silencio un lugar de paz la una en la otra, sin necesitar una promesa más grande que las 3 simples palabras recién pronunciadas. Cuando Frost estuvo lo bastante fuerte para sentarse, los dos hicieron juntos lo que Dileya jamás habría podido hacer sola. La evidencia que ella había protegido durante meses, las recetas falsificadas, los registros cuidadosos, los números que no coincidían y que había copiado en silencio antes de ser expulsada del hospital, combinada con todo lo que la organización de Frost había descubierto sobre la red de fármacos falsos de Pique, creó algo que ni su poder ni su dinero podían ya enterrar. Esta vez, Dileya ya no estaba sola frente a un sistema que protegía a los hombres poderosos. Esta vez su voz se amplificaba con evidencia irrefutable, colocada en las manos correctas, manos capaces de hacerla retumbar. La verdad sobre lo que Pique había hecho, sobre la gente inocente que había pagado con su salud y su vida por su avaricia, finalmente salió a la luz. El imperio de mentiras que tanto había trabajado por construir se derrumbó. Y por primera vez, el hombre acostumbrado a estar por encima de los demás tuvo que enfrentar sus propias consecuencias, despojado de todo lo que alguna vez había usado para pisotear a otros. Para Dileya, la justicia no llegó en forma de venganza, sino en forma de la verdad de vuelta a su lugar correcto. Su nombre quedó limpio, y el honor de la enfermera devota que había pagado tan alto precio por proteger se restauró al fin. Aquellos que alguna vez le habían dado la espalda ahora tenían que admitir que había tenido razón desde el principio, que la mujer que habían descartado había sido, de hecho, la única lo bastante valiente para decir la verdad. Pero lo que más le calentó el corazón no fue esa reivindicación, sino el hecho de que la muerte del paciente que no había podido salvar ya no carecía de sentido. Su fallecimiento se había convertido en lo que expuso un crimen, en lo que salvó a tantos otros del mismo destino, y de esa manera sintió que al fin había cumplido su deber con la persona que alguna vez había visto partir de este mundo sin poder hacer nada. Para Frost, la caída de Pique llevaba otro significado, mucho más profundo. Durante 3 años había vivido como un hombre atrapado entre el pasado y el presente, cargando una sentencia que él mismo se había impuesto. Creyendo que la muerte de Daniel había sido su culpa, creyendo que su propio momento de vigilancia relajada había matado al hermano que más amaba. Se había castigado cada noche con horas sin dormir, con el miedo de cerrar los ojos, como si negarse el sueño fuera la manera de expiar. Pero la noche en que recibió el disparo protegiendo a Dileya, y el momento en que despertó y la encontró aún a su lado, algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a Daniel, pero podía elegir no dejar que ese pasado lo encarcelara para siempre. Una noche, mientras los dos veían juntos encenderse las luces de la ciudad,
él le habló con una voz tocada por un alivio que ella nunca antes le había oído. Pasé 3 años castigándome porque no pude salvarlo, dijo. Pensé que si me permitía dormir, si me permitía tener paz, significaría que lo había olvidado, que lo había traicionado. Pero estaba equivocado. Daniel jamás querría que viviera así. Él querría que viviera de verdad. Dileya apoyó la cabeza contra su hombro, y entendió que él se estaba despidiendo, no del hermano que había fallecido, sino de la carga de culpa que había cargado durante demasiado tiempo. Él estaría orgulloso de ti, dijo con suavidad. Orgulloso del hombre en el que te has convertido. Orgulloso del hombre que elegiste ser. Y por primera vez desde aquella noche fatídica, Frost sintió que podía cerrar los ojos sin miedo. No porque alguien montara guardia sobre él, sino porque al fin se había perdonado a sí mismo. Habían pasado muchos meses desde aquella noche decisiva, y en una clara mañana de otoño, la luz dorada del sol se derramaba por los enormes ventanales, iluminando el hogar que ahora sí se había convertido en un verdadero hogar. Ya no era la fortaleza fría y vacía en la que Dileya había puesto un pie aquella noche lluviosa, tiempo atrás. Ahora estaba llena de risas y de la calidez de una familia. En la cocina, Naomi estaba sentada en su sillita alta, columpiando las piernas, comiendo pastel mientras parloteaba sin parar sobre una historia larga e interminable de un sueño que había tenido la noche anterior. Y la risa brillante de la niña sonaba como la música más hermosa, llenando cada rincón de la casa. Dileya estaba junto a la estufa preparando 2 tazas de café, sonriendo mientras escuchaba, el corazón lleno de una paz que alguna vez creyó que jamás podría tocar. Y en la habitación de al lado, Lincoln Frost todavía dormía. El hombre que alguna vez había pasado 3 largos años sin poder cerrar los ojos, que alguna vez había caminado por las noches como un animal atrapado, ahora yacía ahí con el rostro apacible, la respiración profunda y pareja, hundido en un sueño pleno y silencioso. Sobre la pequeña mesa junto a la cama, el cronómetro de la madre de Dileya seguía sonando, constante, fiel. Ese pequeño sonido que alguna vez había sido el puente que lo llevaba de vuelta al sueño, ahora era un silencioso compañero durante sus noches de paz. Pero ahora Dileya entendía que no había sido el reloj lo que lo había sanado. No en verdad. Ese tic-tac solo había sido el comienzo, lo primero que le dijo a su corazón herido. Que estaba a salvo. Lo que en verdad lo sanó fue todo lo que vino después. La sensación de tener a alguien a su lado. Saber que cuando cerrara los ojos por la noche, no despertaría en la soledad. El amor silencioso y perdurable de un hogar al que pertenecía. Ella entró a la habitación, dejó la taza de café sobre la mesa y lo observó dormir en silencio un rato más antes de despertarlo. Como si sintiera su presencia, él abrió lentamente los ojos. Y esta vez no había pánico, ni mirada perdida, solo una sonrisa suave formándose en sus labios al verla, y luego mirando hacia la cocina, de donde aún llegaba flotando la risa de Naomi. «Buenos días», dijo, la voz todavía pesada de sueño, pero cálida. «Buenos días», respondió ella. Y en ese momento sencillo, ningún poder, ninguna fortuna, ningún imperio en este mundo podía compararse con lo que ellos tenían. Porque al fin, después de todas las rupturas y todas las pérdidas, esas 2 personas alguna vez destrozadas habían encontrado lo único que el dinero no puede comprar y el poder no puede arrebatar, un lugar de paz al cual pertenecer, una mano que sostener en la oscuridad, y una razón para despertar cada mañana con una sonrisa. Y si la vida de Dileya le había enseñado algo, era que la bondad, sin importar cuán pequeña, sin importar cuán silenciosamente se diera en la noche más fría y lluviosa, siempre encontraba el camino de regreso. Y que a veces, en el mismo momento en que creemos haberlo perdido todo, encontramos lo más precioso que hemos buscado toda la vida. Porque lo que sana las heridas más profundas del alma humana nunca ha sido el poder ni la riqueza, sino la sensación de sentirse seguro, comprendido y amado por alguien dispuesto a quedarse a nuestro lado, incluso en la noche más oscura. Si la historia de Dileya y Lincoln tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, deja tu like y comparte este vídeo para que podamos seguir llevando historias con significado a más personas cada día. De verdad esperamos escuchar lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Así que no dudes en dejar un comentario y contarnos cómo te hizo sentir esta historia, qué fue lo que más te conmovió y qué lección te llevas de ella. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar hasta el último momento. Te deseamos a ti y a tus seres queridos mucha salud, paz en el corazón, y muchas alegrías simples en tu vida diaria. Nos despedimos por ahora, y nos vemos en la próxima historia.